Hola, bienvenidos al día 96 del devocional. Solo una cosa es necesaria. Me encontré con Jesús de una manera personal por primera vez en 1974. Muy poco después escuché una charla que a día de hoy, tantos años después, todavía recuerdo. La dio un hombre de 80 años y el título era Las 5 una sola cosa. La charla subrayaba 5 momentos en los que se usa la expresión una sola cosa en la Biblia. Cada una de ellas habla de nuestras prioridades. Una de esas 5 ocasiones se da en nuestro pasaje del Nuevo Testamento de hoy, Lucas 10:42. Tengo gran simpatía por Marta. Jesús le dijo: estás inquieta y preocupada por muchas cosas. En la vida hay muchas cosas, pero Jesús dice que solo una es necesaria. María era la que había puesto sus prioridades en el orden correcto. Salmos 41 del 7 al 13. Vamos a leerlo. Dice en la Nueva Versión Internacional: todos los enemigos se juntan y murmuran contra mí. Me hacen responsable de mi mal. Dicen: le ha afligido un mal devastador. De una cama no volverá a levantarse. Hasta mi amigo cercano, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, se ha vuelto contra mí. Pero tú, Señor, ten piedad de mí. Haz que vuelva a levantarme para darles su merecido. En esto conozco que te he agradado, en que mi enemigo no triunfe sobre mí. Por mi integridad me sostienes y en tu presencia me mantendrás para siempre. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dice el comentario: la prioridad de su presencia. Puedes conocer la presencia de Dios y gozarte en ella en medio de todos los retos de la vida. David tuvo sus preocupaciones y sus distracciones. Tuvo sus enemigos y, como Jesús dice, hasta mi mejor amigo en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Ten confianza, como David la tuvo, en el triunfo definitivo del bien sobre el mal. Has de saber que Dios se complace en ti. El deseo arrollador de David es que Dios lo mantenga en su presencia. Haz de eso tu mayor prioridad. Es para lo que has sido creado. La presencia de Dios satisface tus necesidades más profundas. Padre, ayúdame en el día de hoy a disfrutar del gozo de tu presencia en medio de todos los retos y dificultades de la vida. Lucas 10, 25 al 11, 4. Dice así: en esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús se puso de pie y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta
lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se lo quitará. Lucas capítulo 11. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar, y cuando terminó, dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación. Dice el comentario: las prioridades de Jesús. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿El tiempo con Jesús es algo que tratas de embutir en tu apretada agenda? ¿O más bien planificas tu relación con Él como la prioridad número 1? Un teólogo experto en la ley y laico le hace a Jesús la pregunta del millón sobre el camino a la vida eterna. Jesús nos da el modelo de cómo responder, el cual intentamos seguir en los debates de los grupos pequeños de Alfa. En efecto, Jesús hace esta pregunta: ¿qué piensas tú? El erudito le da la respuesta correcta: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Esta tendría que ser tu mayor prioridad. La siguiente es amar a tu prójimo como a ti mismo. Acto seguido, Jesús plantea otra respuesta que muestra cómo aquel experto en la ley está buscando un vacío legal. Quiere hacer que el término prójimo tenga un alcance limitado a la familia, a los amigos, los parientes, los miembros de un pueblo o de la misma comunidad religiosa. Jesús responde con una historia acerca de la injusticia. Un hombre viajaba por una carretera de conocida peligrosidad que tenía 17 millas y descendía 3,000 pies desde Jerusalén a Jericó, llevando bienes y objetos de valor. Resultó ser víctima de la injusticia, pues le robaron y desnudaron, dándole una paliza para dejarlo medio muerto. Los líderes religiosos pasaron por allí. Primero el sacerdote, que probablemente venía de presidir los servicios en el templo de Jerusalén, y después el levita, el asistente responsable de la liturgia y la música. Ambos vieron a la víctima, pero ninguno de ellos se detuvo. Existen al menos 3 posibles razones por las que nosotros, al igual que ellos, no tomamos partido. Una razón es que estamos demasiado ocupados. Probablemente tenían prisa, no querían implicarse en una actividad que les quitaría tiempo. Número 2, no queremos contaminarnos. Tocar un cuerpo muerto les habría hecho impuros durante 7 días. No habrían podido entrar en el templo durante ese periodo de tiempo. Podrían haber perdido su turno de servicio en el templo. Y número 3, no queremos correr un riesgo. Obviamente había ladrones por el lugar. Podría haber sido un engaño para una posible emboscada. El público que escuchaba a Jesús tuvo que sentirse sorprendido por quien resultó ser el héroe en la historia. Jesús elige a la persona menos aceptada. Los samaritanos eran una raza despreciada por los judíos, social, política y religiosamente. Esta es una historia sobre una persona de otra raza y otra religión que tiene compasión. El samaritano dio una ayuda práctica que le costó tiempo, energía y dinero. La historia que Jesús contó nos muestra que el hombre de leyes hizo la pregunta equivocada. La pregunta correcta no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿para quién puedo ser yo prójimo? Jesús enseña la naturaleza absoluta e ilimitada del deber de amar. Jesús vino a destruir todas las barreras. Nuestro prójimo es la humanidad entera. La reina Isabel II dijo en uno de sus mensajes del día de Navidad: cuando Jesús responde a la pregunta ¿quién es mi prójimo?, para mí, como cristiana, el significado dado por Jesús es claro. Todo el mundo es nuestro prójimo sin importar la raza, credo o color. Al verlo, se desvió y siguió de largo. Es una expresión muy evocadora. Hay muchísima gente
que sufre a nuestro alrededor. Una vez que los hayas visto, no seas como el sacerdote y el levita de la parábola de Jesús, no te desvíes y sigas de largo. El samaritano se compadeció, lo cuidó y le dio su dinero. Al final de la historia, Jesús dice: anda entonces y haz tú lo mismo. Acércate a la gente necesitada, comprométete y ayúdalos. Cuando ayudas a la gente que sufre, sostienes a los caídos y restauras a los quebrantados. Es cuando eres más como Dios. Esta tiene que ser una prioridad alta en tu vida. Eso sí, la siguiente historia muestra que tu capacidad de hacer esto emana de una prioridad aún más alta. María puso sus prioridades en el orden correcto. Ella estaba sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que Él decía. Se daba cuenta de que, a pesar de las muchas distracciones y preocupaciones a su alrededor, no había nada más importante que simplemente sentarse a los pies de Jesús a escucharlo. Esta tendría que ser tu prioridad número 1. Marta estaba demasiado ocupada como para tomarse el tiempo de disfrutar su amistad con Jesús cuando éste visitaba su casa. No pasar tiempo con Jesús es el mayor error que podemos cometer en tu vida espiritual. Nadie ha dicho nunca en su lecho de muerte: me hubiera gustado haber pasado más tiempo en la oficina. Muchos lamentan no haber dedicado más tiempo a sus relaciones más importantes. Probablemente no es casualidad que la siguiente historia que cuenta Lucas trate de Jesús enseñando a sus discípulos cómo orar. Vemos al mismo Jesús modelando la importancia de pasar tiempo con Dios en la oración y el interés que esto despierta en sus discípulos. Este es el contexto en el que les enseña la oración del Señor. Esta oración empieza con una extraordinaria intimidad con Dios, pues en ella se te anima a llamarlo Padre, pero en relación con Dios debería impactar también el resto de tu vida. Ora por la provisión diaria, ora porque venga tu reino y piensa en los pecados que tienes que perdonar a los demás o de los que necesitas perdón. Hay muchas maneras de desarrollar una relación con Jesús. Sea cual sea la manera en que lo hagas, tiene que ser la prioridad número 1. Señor, enséñame a disfrutar de tu presencia, que tenga el amor y el valor para sostener al caído, restaurar al quebrantado y ayudar a la gente que sufre. Deuteronomio 2:24 al 4:14. Vamos a leerlo. Emprendan de nuevo el viaje y crucen el arroyo Arnón. Yo les entrego a Sihón, el amorreo, rey de Hesbón, y su tierra. Láncense a la conquista. Declárenle la guerra. Hoy mismo comenzaré a infundir entre todas las naciones que hay debajo del cielo terror y espanto hacia ustedes. Cuando ellas escuchen hablar de ustedes, temblarán y se llenarán de pánico. Desde el desierto de Cademot envié mensajeros a Sihón, rey de Hesbón, con esta oferta de paz: déjenos pasar por tu territorio, nos mantendremos en el camino principal sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Te pagaremos todo el alimento y todo el agua que consumamos. Solo permítenos pasar, tal como nos lo permitieron los descendientes de Esaú, que viven en Seir, y los moabitas, que viven en Ar. Necesitamos cruzar el Jordán para entrar en la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Pero Sihón, rey de Hesbón, se negó a dejarnos pasar por allí, porque el Señor nuestro Dios había puesto obstinación en su espíritu y lo había puesto terco, para hacerlo súbdito nuestro como lo es hasta hoy. Entonces el Señor me dijo: ahora mismo voy a entregarles a Sihón y su país. Láncense a conquistarlo y tomen posesión de su territorio. Cuando Sihón, acompañado de todo su ejército, salió a combatirnos en Yahaza, el Señor nuestro Dios nos lo entregó y lo derrotamos junto con sus hijos y todo su ejército. En aquella ocasión conquistamos todas sus naciones y las destruimos por completo. Matamos a varones, mujeres y niños. Nadie quedó con vida. Solo nos llevamos el ganado y el botín de las ciudades que conquistamos. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, hasta Galaad, no hubo ciudad que nos ofreciera resistencia. El Señor nuestro Dios nos entregó las ciudades una a una. Sin embargo, conforme a la orden del Señor nuestro Dios, no nos acercamos al territorio amonita, es decir, a toda la franja que se extiende a lo largo del arroyo.
Jaboc, ni tampoco a las ciudades de la región montañosa. Deuteronomio capítulo 3. Cuando volvíamos, tomamos el camino de Basán. Entonces el rey Og, que gobernaba ese país, salió con su ejército para hacernos frente en Edrei. Pero el Señor me dijo: no le tengas miedo, porque voy a entregar a tus enemigos en tus manos, a Og con su ejército y su territorio. Harás con él lo mismo que hiciste con Sihón, el rey de los amorreos que vivían en Hesbón. Así sucedió. El Señor nuestro Dios también entregó en nuestras manos al rey de Basán y a todo su ejército. Los derrotamos hasta no dejar sobreviviente. En aquella ocasión conquistamos todas sus ciudades. Nos apoderamos de las 60 ciudades que se encontraban en la región de Argob del rey de Og en Basán. Todas esas ciudades estaban fortificadas con murallas altas, con portones y barras, sin contar las muchas aldeas no amuralladas, tal como hicimos con Sihón, rey de Hesbón. Destruimos por completo las ciudades con sus varones, mujeres y niños, pero nos quedamos con todo el ganado y el botín de sus ciudades. Fue así como en aquella ocasión nos apoderamos del territorio de esos dos reyes amorreos, es decir, de toda la porción al este del Jordán, desde el arroyo Arnón hasta el monte Hermón, al que los sidonios llaman Sirión y los amorreos Senir. También nos apoderamos de todas las ciudades de la meseta, todo Galaad y todo Basán, hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Por cierto, el rey Og de Basán fue el último de los refaitas. Su cama era de hierro y medía 9 codos de largo y 4 codos de ancho. Todavía está en Rabá de los amonitas. Una vez que nos apoderamos de esta tierra, a los rubenitas y los gaditas les entregué el territorio que está al norte de Aroer, junto al arroyo de Arnón. También la mitad de la región montañosa de Galaad con sus ciudades. El resto de Galaad y todo el reino de Og, es decir, Basán, se los entregué a la media tribu de Manasés. Ahora bien, a toda la región de Argob en Basán se le conocía como la tierra de los refaitas. Yair, uno de los descendientes de Manasés, se apoderó de toda la región de Argob hasta la frontera de los Gesureos y los Macateos. Y a esta región de Basán le puso su propio nombre, llamándola Jabot Yair, nombre que retiene hasta el día de hoy. A Maquir le entregué Galaad, a los rubenitas y a los gaditas les entregué el territorio que se extiende desde Galaad hasta el centro del arroyo Arnón y hasta el río Jaboc, que marca la frontera de los amonitas. Su frontera occidental era el Jordán en el Arabá, desde el lago Kinneret hasta el mar de Arabá, que es el mar muerto en las laderas del monte Pisgah al oriente. En aquel tiempo di esta orden: el Señor su Dios les ha dado posesión de esta tierra. Ustedes, los hombres fuertes y guerreros, pasen al otro lado, al frente de sus hermanos israelitas. En las ciudades que les he entregado permanecerán solamente sus mujeres, sus hijos y mucho ganado, que yo sé que ustedes tienen. No podrán volver al territorio que les he entregado hasta que el Señor haya dado reposo a sus hermanos, como se lo ha dado a ustedes, y hasta que ellos hayan tomado posesión de la tierra que el Señor su Dios les entregará al otro lado del Jordán. En aquel tiempo ordené a Josué:
Con tus propios ojos has visto todo lo que el Señor, el Dios de ustedes, ha hecho con esos dos reyes, y lo mismo hará con todos los reinos por donde vas a pasar. No les tengas miedo, que el Señor, su Dios, pelea por ustedes. En aquella ocasión supliqué al Señor: tú, Señor y Dios, has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder. Pues, ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra capaz de hacer las obras y los prodigios que tú realizas? Déjame pasar y ver la buena tierra al otro lado del Jordán, esa hermosa región montañosa y el Líbano. Pero por causa de ustedes el Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que hasta la cumbre del Pisgah y mira al norte, al sur y al este y al oeste. Dice el 27, versículo 27 dice: sube hasta la cumbre del Pisgah y mira al norte, al sur, al este y al oeste. Contempla la tierra con tus propios ojos, porque no vas a cruzar este río Jordán. Dale a Josué las debidas instrucciones, anímalo y fortalécelo, porque será él quien pasará al frente de este pueblo y quien les dará en posesión la tierra que vas a ver. Y permanecimos en el valle frente a Bet Peor. Deuteronomio capítulo 4. Ahora, israelitas, escuchen los estatutos y las leyes que enseñé, para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar en la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les da en posesión. No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno, más bien cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que el Señor hizo a Baal Peor, y cómo el Señor su Dios destruyó de entre ustedes a todos los que siguieron al Dios de este lugar. Pero ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor su Dios, hoy todavía están vivos. Miren, yo les he enseñado los estatutos y leyes que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos estatutos y dirán: en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es mi gran nación. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y ordenanzas tan justas como todas estas leyes que hoy les expongo? Pero tengan cuidado y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de sus corazones mientras vivan. Cuénteselas a sus hijos y a sus nietos. El día que ustedes estuvieron ante el Señor su Dios en Horeb, Él me dijo: convoca al pueblo para que se presente ante mí y oigan mis palabras, para que aprenda a temerme todo el tiempo que viva a la tierra y para que enseñe esto mismo a sus hijos. Ustedes se acercaron al pie de la montaña y ahí permanecieron, mientras la montaña ardía en llamas que llegaban hasta el cielo mismo, entre negras nubes y densa oscuridad. Entonces el Señor les habló desde el fuego y ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no vieron forma alguna, solo oía una voz. Él les dio a conocer su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y ordenó que los pusiéramos en práctica. En aquel tiempo el Señor me ordenó que les enseñara los estatutos y las leyes que ustedes deberán poner en práctica en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Dice el comentario: la prioridad de la relación. Moisés
Recuerda cómo Dios les ha dado la tierra y también los mandamientos. Pero el mayor privilegio recibido por el pueblo de Dios no es la tierra o la ley, sino el amor de Dios. ¿Qué nación hay que tenga los dioses tan cerca de ella como tenemos nosotros al Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? Más aún, parece que hay una conexión intencionada entre la manera en la que se instruyó al pueblo de Dios para vivir y el ejemplo que tendrían en otras naciones. Dios quería que fueran un ejemplo notariamente visible tanto de la naturaleza de Dios que veneraban como de la calidad de la justicia social adoptada por su comunidad. En otras palabras, seguir el ejemplo del buen samaritano tiene consecuencias a la hora de evangelizar. La ley es una expresión del amor de Dios y del deseo de estar cerca del pueblo. Es por esto, que se nos insta, tengan mucho cuidado que no olvidar las cosas que han visto, ni de apartarlas jamás de sus pensamientos. Por el contrario, explíquenlas a sus hijos y a sus nietos. La ley fue dada en el contexto de la alianza. Y empieza por el compromiso y el amor de Dios para con nosotros. De la misma manera, la nueva alianza comienza por el compromiso de Dios por medio de la muerte y resurrección de Jesús por medio del amor de Dios derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. Así entonces tienes acceso permanente a la presencia de Dios. Padre, ayúdame a permanecer junto a ti, vivir en tu presencia, sentarme a los pies de Jesús y escuchar tus palabras, saliendo y poniéndolo en práctica. Pipa añade, respecto a Lucas 10, 38 al 42, me identifico con María y con Marta. Conozco el sentimiento de tener que multiplicarse intentando preparar algo mientras la gente está sentada ocupada en un tema espiritual y no haciendo nada, mientras quedan montones de cosas por hacer. Pero también he experimentado ser la que está sentada en ocasiones, mientras los demás van corriendo al trabajo duro. Me impacta una charla de Brian Houston llamada Carga y Alivio. Ambas son necesarias en la vida. Muy bien, hasta aquí llega la lectura del devocional de hoy. Recuerda que puedes tomar un tiempo para meditar de manera personal, para orar. Y deseo que tengas un excelente día. Dios te bendiga. Hasta mañana.